Saludos amigos, gracias por contar con el placer de su sintonía. Aquí pensando y pensándolo bien. Mucha salud, muchas bendiciones para todos los dominicanos de aquí y de allá. Iniciamos esta semana con palabras de soluciones. El discurso que anoche dirigió al país el presidente Danilo Medina es un discurso de palabras de soluciones, no de promesas, no de ofertas. Ese discurso tiene y estuvo sustentado en la obra de un gobierno que durante 8 años ha garantizado las inversiones necesarias para que podamos contar hoy con suficiente producción agropecuaria que garantizan el abasto de los mercados y por tanto la soberanía alimentaria del pueblo dominicano. Pero además, ese discurso necesitaba tener en el ámbito de la salud el soporte y el sustento de una red de nuevos hospitales bien equipados, construidos con el propósito de garantizar buena salud para el pueblo dominicano. Para ese discurso era necesario tener como base un aparato productivo nacional que fuera capaz de generar divisas, empleos, bienes y servicios que le dieran a la economía dominicana el nivel de prestigio que tiene en el continente americano. Hemos sido el país que ha estado creciendo por encima del 5% durante los últimos 8 años. Eso hace posible que los sacrificios económicos y financieros que ha representado esta crisis, el manejo de esta crisis, puedan ser soportados sin mayores dificultades. De tal manera que en su pronóstico financiero para la época después del coronavirus, la CEPAL establezca que todos los países de América Latina entrarán en recesión, menos la República Dominicana. Para hablar así hay que tener obras y hechos que lo sustenten. Escuchemos al presidente Danilo Medina. Pueblo dominicano, nuevamente me dirijo a todos ustedes para hablarles de la evolución en nuestro país de la pandemia de COVID-19 y sobre todo para darles a conocer los próximos pasos que vamos a dar a la luz de las informaciones que contamos en este momento. Como saben, ya hace más de 2 meses que estamos haciendo frente a esta situación sin precedentes en nuestro país y en el resto del mundo. Durante estas largas semanas que han sacudido a la humanidad, como no lo había hecho ante ningún acontecimiento desde hace décadas, el virus ha llegado a infectar a más de 4.4 millones de personas y provocar la muerte de más de 300.000 personas en el mundo. Solo en Estados Unidos hay más de 1.5 millones de personas infectadas, así como más de 89.000 fallecidos. En este tiempo, nuestra prioridad siempre ha sido la misma: preservar la vida y la salud de los dominicanos y las dominicanas. Por eso pusimos en marcha todas las medidas que ya conocen para frenar el contagio y garantizar que los servicios de atención pudieran dar la mejor respuesta a cada paciente. Para evitar a toda costa el colapso que han vivido otros países y que sigue costando vidas diariamente. En este contexto, el pueblo dominicano ha dado enormes muestras de solidaridad, responsabilidad y disciplina. Millones de personas se quedaron en casa, se paralizaron amplios sectores de la economía, se limitaron los desplazamientos y fuimos capaces de poner en suspenso la vida social que tanta alegría y sentido nos da como pueblo. Y lo cierto es que ese enorme sacrificio ha tenido resultados. Después de más de 2 meses de esfuerzo, podemos ver cómo nuestras acciones están dando sus frutos. Estamos frenando la pandemia. Hemos ralentizado la expansión del virus y con todo esto, no lo duden, hemos salvado miles de vidas. Les comparto algunos datos que nos llenan de esperanza y agradecimiento hacia toda la población.
En nuestro país, el COVID tarda ahora 20 días en duplicar la cantidad de contagiados confirmados, cuando al comienzo del estado de emergencia duraba entre 4 y 5 días. Para que se hagan una idea, en otros países de la región tarda menos de 12 días en duplicar el número de casos. Se calcula que en este momento por cada contagiado tendríamos 1.2 y 1.4 nuevos casos cuando la tasa inicial era cercana a los 5 casos. Pero no solo estamos viendo descender la velocidad de los nuevos contagios, sino que podemos decir que la tasa de mortalidad, es decir, la cantidad de fallecidos como porcentaje del total de la población, asciende a 0,0039%, muy inferior a la registrada en países europeos y de nuestra región. Del total de casos, hemos tenido en hospitalización cerca del 24% de los infectados, pero solo el 1,7% del total ha necesitado ser ingresado a unidades de cuidados intensivos UCI, una cifra significativamente inferior al promedio de los países del mundo. Además, 47 de cada 100 personas contagiadas se han curado por completo, mientras que un alto porcentaje está en proceso de mejoría y confiamos que en los próximos días concluyan su recuperación. Por tanto, como pueden ver, como país no solo hemos logrado atenuar el ritmo de contagio, sino también mantener reducida la criticidad y letalidad del virus. Al día de hoy, la tasa promedio de letalidad mundial es de 6,68%, en tanto que la tasa de letalidad del continente americano es de 6,0%. La República Dominicana, el promedio de la tasa de letalidad es de 3,48%, muy por debajo del promedio mundial y regional. Para que estos resultados fueran posibles, a lo largo de este periodo de emergencia hemos aumentado la disponibilidad de camas, de unidades de cuidados intensivos y ventiladores mecánicos, así como de ambulancias especializadas para transportar los pacientes con coronavirus. Hemos designado un total de 1.888 nuevos empleados asistenciales y 395 empleados administrativos. Además, estamos dando un seguimiento constante a todos los casos. Para ellos, hemos coordinado más de 15.000 visitas domiciliarias con 150 brigadas. Habilitamos plazas de aislamiento y hemos ampliado nuestro inventario de medicamentos que se entregan de manera gratuita a todo el que la necesite. Simultáneamente, ampliamos la capacidad de nuestros laboratorios para realizar pruebas del coronavirus y cada día se hacen más pruebas rápidas y PCR. Además, somos uno de los 11 países del mundo que realizan estas pruebas de forma totalmente gratuita, tanto en laboratorios públicos como privados. Por todo esto, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos señaló recientemente que la República Dominicana es de los países de las Américas que mejor ha respondido ante este reto. Y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, actuando de manera simultánea en los 4 frentes a los que hay que dar respuesta en nuestro país. Me refiero a la situación sanitaria, la social, económica y política. Por eso quiero hacer nuevamente un especial reconocimiento a todo el equipo de salud, a nuestros militares, policías y demás servidores públicos, a los empresarios y trabajadores del sector privado que se han mantenido dando servicio, a nuestro liderazgo político y social y, por supuesto, a toda la población dominicana, que cada uno, cumpliendo con sus responsabilidades, ha dado lo mejor de sí para enfrentar esta amenaza del coronavirus. Pueden sentirse orgullosos, su esfuerzo no ha sido en vano y ahora debemos honrarlo manteniendo bajo control esta pandemia, porque efectivamente frenar la epidemia no es lo mismo que eliminarla. Eso solo será posible cuando el mundo cuente con una vacuna efectiva. Por eso, tras haber logrado estos avances, nos disponemos a entrar de forma escalonada en una nueva fase, la que hemos dado en llamar convivir con el COVID-19 de forma segura. Y lo hacemos también porque somos muy conscientes de que buena parte de nuestro tejido económico está formado por
MIPYMES y trabajadores independientes que están al borde de su capacidad de sobrevivencia por esta situación. Sin embargo, esta transición se debe hacer de forma ordenada y gradual. Por eso, durante las próximas semanas, seguirá siendo necesario mantener el estado de emergencia. Y en este sentido, tras obtener la aprobación por parte del Congreso de la República, he firmado el decreto que amplía por 15 días el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Asimismo, les informo que el gobierno ha hecho llegar al Poder Legislativo el cuarto informe de gestión del estado de emergencia, donde están consignadas todas las acciones realizadas en el último periodo. De la misma forma, firmé el decreto que extiende el toque de queda por 15 días adicionales. Y quiero anunciar que el horario de este toque de queda será a partir del lunes 18, de lunes a sábado de 7 de la tarde a 5 de la mañana y los domingos a partir de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Antes de pasar a explicar las fases de la desescalada, es importante señalar que cada paso que demos dependerá estrictamente del comportamiento que muestre el anterior. Entre una fase y la siguiente nunca habrá menos de 14 días, tiempo suficiente para observar el desarrollo de la fase anterior y su impacto en la crisis sanitaria. Es decir, si la fase 1 no se cumple con responsabilidad, no podremos pasar a la fase 2. Además, debemos tener en cuenta que aun si vamos avanzando en la apertura, durante todas las etapas que vendrán, debemos mantener en todo momento lo que se ha denominado primer y segundo nivel de prevención. El primer nivel incluye el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, uso obligatorio de mascarillas, tanto en el trabajo como en las calles o en cualquier lugar público, además del lavado de las manos. Recordemos que ninguna otra medida reemplaza o elimina la necesidad de estas precauciones. Estas son rutinas que deberán acompañarnos siempre en nuestra vida diaria. Se trata de un cambio cultural necesario que no tiene por el momento marcha atrás. El segundo nivel de prevención es la cuarentena voluntaria para la población de mayor riesgo. Esto quiere decir que deberán permanecer en sus hogares los mayores de 60 años y los pacientes crónicos o con enfermedades de alto riesgo. Este segundo piso tampoco guarda relación con las medidas de desescalada y debe ser permanente mientras no termine el brote de coronavirus. Estas medidas de prevención son las que nos permitirán iniciar de manera escalonada y segura la esperada reactivación de los sectores económicos. A continuación les informo, ahora sí, de las nuevas medidas que comenzarán la próxima semana. El gobierno ha previsto 4 fases de desescalada. En concreto, el próximo miércoles 20 de mayo se pondrá en marcha la primera fase. En esta se permitirá operar parcialmente a las empresas de acuerdo a su tamaño y al número de empleados. Así, en las microempresas que pueden tener hasta 10 empleados, podrán trabajar hasta 5 empleados o no más del 50% de su personal. En las pequeñas, que son aquellas de entre 10 y 50, podrán trabajar un mínimo de 10 personas o no más del 50% de sus empleados. Escuchar al presidente nos da confianza. Escuchar al presidente Danilo Medina nos permite entender por qué en medio de esta pandemia que ha puesto de rodillas al mundo y que tiene sometido a países industrializados, a países ricos, a países de altos niveles tecnológicos, en la República Dominicana el coronavirus se ha manejado en control, está en control y tiene que seguir en control. Se ha manejado en control, está en control y seguirá en control por 2 razones. Por la capacidad administrativa del gobierno dominicano y por la disciplina que ha mostrado el pueblo dominicano. Usted como ciudadano, quedándose en casa. En República Dominicana, por el buen manejo del gobierno, tenemos
menos contagiados, tenemos menos hospitalizados, tenemos menos muertes, tenemos más recuperados, tenemos más laboratorios, tenemos pruebas gratis y tenemos la disciplina de garantizar que continuaremos controlando esta situación. Ahora, al entrar en la nueva fase, necesitamos respetar las decisiones de las autoridades y seguir manifestando nuestra disciplina. No es momento para desafíos, es momento para armonizar. No es momento para medir fuerzas, es momento para unificar esfuerzos. Es momento para hacerle caso al nuevo mundo. Y el nuevo mundo es el mundo de la COVID cotidianidad. Tendremos que seguir conviviendo con el virus por mucho tiempo, pero para ello es necesario que tengamos respeto por las medidas preventivas, lavarnos las manos y siempre tener nuestras mascarillas y el distanciamiento personal. Pero para entender el crecimiento, el desarrollo, la efectividad del control del coronavirus en la República Dominicana, sigamos escuchando al presidente después de esta pausa.